Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En la Francia de principios de los 90, el escritor Daniel Pennac publicó una obra de título como una novela, un ensayo sobre la lectura. Es un canto a la lectura en forma de ensayo que incluye un breve decálogo que se ha convertido en un manifiesto sobre el carácter de disfrute que tiene la lectura. Dice así: en materia de lectura, nosotros lectores nos permitimos todos los derechos, comenzando por aquellos que les negamos a los jóvenes a los que pretendemos iniciar en la lectura. El derecho a no leer, el derecho a saltarnos páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releerlo, el derecho a leer cualquier cosa, el derecho de sentirnos frustrados porque la historia no resulta tan apasionante como esperábamos, el derecho a leer en cualquier sitio, el derecho a simplemente echar un vistazo y ojear, el derecho a leer en voz alta y además el derecho a hacerlo en silencio. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a hablar de lectura, de libros, de cómo iniciar a los más pequeños en este mundo, de cómo cultivar, por supuesto, esa afición en los jóvenes y de cómo la lectura nos ayuda a desarrollarnos como personas y a adquirir habilidades socioemocionales. Para ello nos acompañan esta mañana 5 invitadas. Elena Rodríguez, experta en primer ciclo de infantil, que nos viene a hablar sobre la iniciación a la lectura. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días. Bienvenida. No solo somos nosotros los adultos quienes contamos cuentos e historias a un niño, porque un bebé tiene mucho que contarnos aunque no tenga palabras. Y a eso es a lo que nos va a invitar a hacer Nerea María Moya. Buenos días, Nerea, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma. María Menéndez Ponte, una aventurera de mente quijotesca, como ella misma se define, mente de la cual han salido casi 450 libros. Efectivamente. Son muchísimos, ¿verdad? Demasiados. Y no, ¿sabes? Mi marido me dice que un día me llegará una carta de la Biblioteca Nacional, que sabes que un ejemplar siempre va ahí, ¿no? Diciendo que por favor no deje de más. escribir, que no les cabe. Pues muy buenos días, María. Ya, María, además tengo, encantada. porque las demás invitadas estamos conectados por videoconferencia, pero María está aquí sentadita a mi lado. Isabel Borda, filóloga, investigadora y profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, une fuerzas con Esperanza García Sancho, licenciada y doctora en Psicología y profesora del Departamento de Psicología en la Universidad de Córdoba, para juntas crear una propuesta y desarrollar la autoestima de los más pequeños a través de un cuento y un cuaderno de trabajo. Muy buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí. Más Muchísimas contenta gracias. estoy yo de que estés con nosotros. Bienvenida, Esperanza. Muchas gracias, Paloma. Buenos días a todos. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida. El programa de hoy va de negro sobre blanco, de letras, de cuentos, de historias, de signos, de comunicación. Así que sin más preámbulos, comenzamos. María Menéndez Ponte es, como hemos visto, una de las autoras más prolíficas a nivel nacional, uno de los nombres más destacados de la literatura infantil y juvenil, galardonada con el Premio Libro de Oro y el Cervantes Chico en 2007, imagino que entre otros muchos. ¿Cómo comienza María Menéndez Ponte a escribir? Bueno, yo siempre digo que ya con 2 años escribía, porque contaba historias, lógicamente no sabía escribir, pero sí. Mis juegos eran inventar historias y entonces hacer escenarios para que esas historias se desarrollaran de algún modo, que mi madre nunca entendía mis juegos, decía, pero ¿por qué no juegas con los juguetes como el resto de los niños, no? Y mi cabeza era una locura, pues cogía colchones, cogía las cortinas, cualquier cosa menos los juguetes me servían para eso, ¿no? Inventaba, mi cabeza desde muy pequeña ha inventado historias y lo ha necesitado como modo de vivir, de entender el mundo, ¿sabes? El mundo, como ves en el libro de Verónica Torres, me parecía extraño. Y eso para mí ha sido, el empezar a leer historias de otros niños que eran como yo, me aterrizó completamente en este mundo, ¿no? Siempre has permanecido en el mundo de la literatura infantil y juvenil. En tus novelas has tratado además infinidad de temas que podríamos decir delicados. El suicidio en Maldita Adolescente,
las drogas, en Sombras en la noche de San Juan, las bandas nazi, Nunca seré tu héroe, la anorexia, El cuerpo deshabitado, o también la sexualidad adolescente con Yo digo amor, tú dices sexo. Temas delicados. ¿Cómo los recibe el público? Porque tu público son juvenil. Sí, bueno, juvenil y también infantil, ¿no? Tengo los dos, pero es verdad que el juvenil, mira, siempre he sido, me han dicho en las editoriales que soy muy rompedora, pero yo es que creo que la literatura que llega de verdad es la que es auténtica, si es de mentira, si es todo políticamente correcto, como muchas veces se quiere, sí. Es que eso no llega a nadie, ¿entiendes? Porque lo que importa son los conflictos, las emociones que la gente vive de verdad. Y los temas que hay que tratar precisamente yo creo que son los que nadie quiere, ¿no? Esos que quieren apartar, como hacer como que no existen. ¿Cómo vas a hacer que no existen en un mundo donde hoy en día los niños están permanentemente conectados a Internet, donde ya con 11 años están viendo porno, ¿no? Y cosas que sabemos. Pues al contrario, yo creo que precisamente los temas que hay que tratar son esos, ¿no? Los aparentemente delicados, los que nadie quiere abordar. Mira, con Nunca seré tu héroe fue la primera novela que fue realmente con un lenguaje muy juvenil, ¿no? Donde incluso hay alguna palabrota, donde hay el personaje tiene monólogos interiores que además parece que está hablando con alguien y dice tío, chaval, macho, ¿no? Y mucha muletilla, y al principio no creas, costó un poco, tuve la suerte de que estaba Gemma Lienas, que ya es escritora, en ese momento de editora, y le encantó mi libro y lo quiso desde un principio, pero por ejemplo, quedé finalista en el Gran Angular y no me lo dieron por miedo, por eso, ¿sabes? Porque les daba como miedo. Cuando vieron la conexión con el público, porque fíjate que es un libro que lo hice cuando mi hijo Álvaro, que es el segundo, era adolescente, porque fue un poco quererme meter en la piel para ver qué estaba pasando, ¿no? Por mi hijo. Y hoy en día, que ha pasado 20 y tantos años, mi hijo es padre de 2 hijos, para que veáis la cantidad de tiempo que ha pasado, sigue vivo con el mismo éxito, incluso más, cada año tiene más éxito ese libro, y es por eso, porque hay verdad, porque hay conexión, porque el lenguaje es auténtico. Yo tuve la suerte en ese momento de tener mi casa llena de adolescentes, hablar con ellos, estar con ellos a todas horas y meterme dentro de su piel, de su voz interior, ¿no? Y eso es lo que conecta, ¿no? Yo creo, no decir voy a buscar tal tema y hacerlo, no, es que yo creo que es el propio personaje y meterte, como digo yo, con las vísceras abiertas, ¿no? A indagar. ¿Los personajes están en algún sitio y llegan al papel? ¿O están o se presentan un buen día? ¿Cómo es el proceso de creación de un personaje? Sobre todo así, como estás tan rompedor, por así decirlo. Claro, pues mira, hay de todo, ¿no? Hay en el caso de Andrés, que es el protagonista de Nunca seré tu héroe, tengo que decir que es mi hijo Álvaro el modelo, o sea, realmente es inevitable, ¿no? Sí, ahí está tan claro que la gente que conoce a mi hijo dice, madre mía, no es Andrés, es Álvaro, ¿no? Y a veces se me iba a mí la pinza, fíjate, escribiendo y ponía Álvaro, lo veía tanto ahí tan reflejado. Pero es verdad que luego, por ejemplo, las tramas, no todo eso, no menos hay un par de ellas que sí, que él lo vivió, como es sentirse como muy oprimido ahí entre 2 hermanos muy potentes, ¿no? Mi hijo mayor, que es superdotado, tiene altísimas capacidades. Luego viene Verónica, que es la única niña de los 4 y es doña perfecta, responsable, como muy madura, ¿no? Y él se sintió un poco ahí y eso lo trato, ¿no? En ese conflicto. Pero eso, y que le costó empezar a aterrizar y a estudiar, como me pasó a mí, porque es el que heredó mi imaginación quijotesca. Claro. Y eso es muy... La gente no sabe lo difícil que es cuando es uno pequeño tener esa imaginación que no para, ¿no? Que te desborda y que no sabes cómo canalizar. Entonces, hasta que tú realmente... luego es maravilloso tener esa creatividad y esa imaginación, pero claro, cuando ya sabes... Sí, cuando la abrazas, ¿no? Cuando la abrazas, la canalizas, la dominas un poco, si no es un caballo salvaje que te lleva abocada al desastre, que era lo que nos pasaba a los dos, ¿no? Sí, porque además eso no es útil, ¿no? O sea, desde la educación eso no es útil, eso interrumpe, eso no... Claro. No, al contrario, es un desastre más bien en tu vida, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues eso lo trato también, ese tema, pero quitando realmente, claro, todas las tramas no tienen nada que ver con su vida porque me hubiese matado, pero sí él mismo, el personaje
el personaje es él, entonces está tan real, tan vivo, la gente lo ve tan cercano y ya digo, hay muchas veces hago eso, ¿no? De personajes que los traigo de la realidad, los cojo de la realidad, de la vida misma, pero luego es verdad que cuando los pones en otro entorno, con otras realidades, a vivir otros conflictos, dejan de ser ese personaje. Eso me pasó en el de que has citado antes, de la noche de San Juan. Las sombras, drogas, ¿verdad? Sí, las sombras en la noche de San Juan. Y ahí cogí personajes que realmente conocía, pero luego es verdad que al ir, adentrándome en la historia y tal, pues ya dejaban de ser ellos, la verdad. Yo creo que incluso no se hubiesen reconocido. La gente le cuesta mucho reconocerse en realidad mejor, como ¿no? es. Sí, mejor, claro. Pues no, es un poquito como indiscreto. Sí, claro. Pero bueno, sí, ahora en Primos S.A., que es una serie que está teniendo mucho éxito, los personajes son mis 2 hijos pequeños y 3 sobrinos, y sus personalidades son tal cual, o sea, tal cual las tratan. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero cuando he estado un poco investigando, documentándome sobre ti, pensé, igual se parece a aquello, los 5, los 7, los nuestros, de nuestra infancia. Claro, ¿no? Es que yo también soy deudora de todo lo que has leído, claro, como todos, ¿no? Y es verdad que, bueno, nos apasionaba, ¿no? En Enid Blyton. Y sí, a ver, no es exactamente, porque es un poco diferente, o sea, sí, la verdad, aparte que son unas novelas, fíjate, interactivas, porque aparte de la historia, pues cada primo cumple como un papel, son detectives y resuelven misterios, hay unos misterios que se aterrizan muy más terrenales y otros que son un poco de cuarto milenio, ¿no? De este tipo de un poco más de otras dimensiones, ¿no? Y ellos tienen, por ejemplo, hay el científico, entonces aparecen todos los inventos de Pablo que hace para llevar a cabo las investigaciones, pues aparecen ahí, claro, tengo que documentarme, estoy aprendiendo física cuántica, biología de plantas y eso, porque una de la pequeña es la que sabe un montón de plantas que aparecen también necesarias para las investigaciones. Luego Verónica es la que sabe de caballos y entonces muchas veces también enseño un poco pues cómo domar a un caballo, cómo ensillarlo, es un libro con muchos recovecos, ¿no? Así que, ya digo, sí, me apasiona, la verdad. María Menéndez Ponte interviene de forma activa en el mundo académico con charlas en colegios, ferias, eventos. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los comentarios que te hacen tus lectores, que podrían ser tus nietos, ¿no? Sí, bueno, nietos ahora ya sí, desde luego. Ahora ya sí. Ahora ya nietos, sí, no, antes hijos, he pasado por todas las etapas. Sí, pero bien, ¿Qué te trasladan? Y pues mira, yo, un mundo que no tiene nada que ver con el que cuenta la gente de que los niños no leen, que les da igual, nada, o sea, son otras personas, ni tampoco son las personas que ellos creen, porque claro, dan una idea muchas veces de la juventud, ¿no? De los jóvenes que no se corresponde para nada, ¿no? A ver, siempre es verdad que lo que es noticia es siempre lo más es extraño, no sé, que está en el límite de todo, ¿no? Transgresores, irresponsables. Exacto. Y no, la verdad que luego tú vas y dices, qué ricos, me los quiero llevar a casa todos, son niños que viven las cosas como son, ¿no? Como en esa etapa adolescente, niños, incluso los adolescentes, yo es que les leo la mirada en cuanto voy, los leo por dentro y digo, si es que son niños, no están, o sea, se hacen los duros, los que van ahí de que no, que se comen el mundo, y luego es eso, ¿no? Tienen todavía esa parte niña. Y mira, son tan agradecidos los lectores, porque a mí lo que me trasladan es que los libros les hacen lo que me ocurría a mí de pequeño, que les sirven de psicólogo, además me lo dicen así, fíjate, claro. Me dicen, una niña una vez me dijo que Maldita adolescente, que es esta que trata el suicidio, y que, bueno, que se la había leído 7 veces, y le digo, madre mía, pero es que te la sabes ya mejor que yo, ¿no? Y dice, es que me hace de psicólogo, porque cuanto más la leo, más encuentro de mí, más me gusta para la vida, más me reconozco, me identifico,
y me hace crecer, ¿no? Así que digo, pues mira qué psicólogo más barato, qué bien, ¿no? ¿no? Efectivamente, Otros, qué divertido. qué divertido. Otros que me dicen que se han enganchado a leer gracias a mis libros, y es lo que te digo, porque son libros que hablan de verdad, ¿no? Que en los colegios muchas veces hoy en día tienen miedos, porque también hay los padres que llegan y dicen, ay, ¿cómo hay aquí, aparece la palabra pedo, o yo qué sé, o tacos, y entonces esas cosas ya las sabes, las editoriales también las recogen, ya hay como una cadena, y al final pierde la literatura su de verdad, su finalidad básica, que es llegar a la emoción, llegar al conflicto, llegar al fondo de la vida. Y los niños de hoy tienen muchos conflictos, no son para nada niños, ay, en un mundo feliz, nunca han sido, ¿no? Yo creo que los niños siempre hemos tenido conflictos, inquietudes. Las preguntas de los filósofos se las hace un niño de pequeño. Totalmente. Lo que no tiene es las respuestas, lógicamente, pero sí las preguntas. Hoy María Menéndez Ponte nos ha hablado de muchos de sus personajes, pero viene acompañada de Verónica Torres. Las aventuras de una niña muy traviesa en un misterioso colegio. Sus obras siempre reflejan una realidad e invitan al lector a una reflexión. ¿Qué nos viene a contar concretamente Verónica Torres? Verónica, bueno, pues Verónica, una de las es a rebelarse, ¿no?, contra un mundo injusto que muchas veces, y que los niños te crees que son tontos, ¿no? Y les dices, no, tienes que ser muy solidario, pero luego lo que hacen los padres o el comportamiento de la sociedad es otro, ¿no? Entonces un niño no es tonto y se hace esas preguntas. Entonces creo que ahí se ve, ¿no?, como esa dicotomía de una niña que perpleja ante un mundo que le parece muchas veces injusto, ¿no? Como es que haya una escuela paralela, ¿no?, de unos niños, de unas niñas ahí que no pueden ver, que no se pueden tratar porque no tienen, o sea, son niñas pobres, no tienen medios, y eso pues horror, ¿no? También, que me parece que hoy en día existe, no de esa manera, lógicamente se ha avanzado mucho en ese terreno, gracias a Dios, ¿no? Los colegios hoy en día están mezclados y tal, pero con todo, ¿no? Todavía creo que hay muchísima sectarismo, ¿no?, en ese sentido, y no sí, solo en el colegio, en la propia sociedad. En la sociedad, en el colegio concretamente, exacto. Afortunadamente no, eso pero es, en la sociedad sí existe, ¿no? Es un mundo que existe. Y luego, bueno, pues lo de la reflexión, ¿no?, que los niños de verdad hay que atender a todo eso que quieren contar. Antes es verdad que a los niños era niño, cállate, si no te preguntan no hables ni tal. Ahora parece que se les hace que es lo contrario, que son como los amos, porque es verdad que pueden vandalizar, el niño les dejan hacer, pero luego en cambio no les atienden cuando el niño habla, ¿entiendes? Entonces, porque les dan la tablet, al revés, yo creo que hoy todavía están más incomunicados todavía de lo que es su interior, o sea, todavía el tema de emocional, eso, por eso me ha parecido tan interesante lo de la gestualidad, las emociones. Bueno, yo tengo un libro que es el gran libro de las emociones, ¿no?, porque me parece que es algo tan fundamental en la vida, ¿no?, que los niños sepan gestionarlas, que sepan hablar de ello, de lo que les pasa, de los conflictos, y eso no se hace, ¿no?, porque yo creo que primero porque no se sabe, ¿no?, cómo abordar. Yo creo que los padres muchas veces, cuando ya llega el niño, incluso a la adolescencia, dice, uy, yo prefiero no saber. ¿Cuántos padres hay que decir? Prefiero ni enterarme de lo que hace, ¿verdad? De lo que hace el niño. Dices, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, si el niño necesita, y muchas veces las barbaridades que hacen es porque es un grito de llamar la atención, de que quieren ser escuchados y no otra cosa, ¿no? Yo cuando voy a los coles es que enseguida, ¿no sabes?, se ven reflejados, entonces me toman como uno de ellos, ¿sabes? Claro. Tú con la distancia de edad dice, me flipa cómo habla de ellos, me flipa que seas tú quien lo ha escrito, ¿cómo puedes hablar como nosotros, ¿no? ¿Cómo puedes pensar como nosotros? Entonces me escriben, mira, es que son de verdad, a lo mejor no te imaginas, tengo cartas, porque claro, ahora hay internet, ahora son correos, pero antes cartas de 3 y de 4 folios me escribían. Que digan que los niños que los jóvenes no escriben ni leen, ¿no? Menos mal. Mentira, de verdad, a mis personajes. Bueno, con Pupi ya ni te puedo contar, tengo generaciones enteras que han tenido a Pupi, que es un extraterrestre, y que ha sido un bombazo. Entonces, generaciones que cuando llego voy a encuentros con adolescentes y se enteran que soy la de Pupi, que ha sido su infancia, como me dicen ellos, mira, se les cambia la cara, se les pone cara de niños, empiezan a hacerme preguntas de Pupi para que se vea también, ¿no?, la importancia que es la infancia, que aquí en Verónica Torres es la mía, y yo creo que es la cuna de las personas, ¿no? La infancia es la cuna de las personas, y lo que te haya pasado ahí va a influir
en tu vida muchísimo, sí. Los libros de María Menéndez Ponte no solo son de gran acogida entre los lectores, sino que han figurado siempre entre los favoritos en los claustros de profesores. ¿Qué opinión te merecen las lecturas obligatorias en el sistema educativo actual? Pues mira, yo entiendo a los profesores mucho, pobres, porque realmente están desesperados, no saben qué hacer, no saben cómo abordar, y es verdad que no es lo ideal, francamente, ¿no? Lo de la lectura obligatoria, porque ya lo que es obligatoriedad es como rechazo, sí, ¿no? Totalmente. Que parece que suena un poco a libro de texto, es un libro de texto un poquito más dulcificado, pero es un libro de texto, ¿no? Al final. Entonces, bueno, no sería lo ideal, pero es que lo ideal para mí sería romper completamente con el sistema que hay, que es muy malo a nivel lector. Si realmente se ve, porque se sabe que si uno no tiene un buen nivel lector, luego no puede estudiar, no puede comprender, sí. O sea, ya va a ir mal el resto de su vida. ¿Cómo es posible que solo haya 3 libros de lectura al año, que no es nada? Eso no puede uno tener nivel lector, y que en cambio desde segundo de primaria un niño ya está y estudiando qué es el sujeto, qué es el verbo. ¿Para qué? Si es que no lo ha leído, si no sabe qué es eso, no puede entender su cabeza. Es como querer empezar a un niño, imagínate que a nosotros para andar nos dieran primero léete este libraco, o sea, y léete, tienes que saber ciencias para entender el esqueleto, para entender los músculos, luego también el física, aprende física para saber lo que es y entonces andas. Y es lo que hacemos en la enseñanza, que es por el tejado, ¿no? Dice, yo aquí es primero andas y luego ya vas viendo el proceso de andar, entendiéndolo, ¿no? Pero aquí es igual, primero lee. Entonces para mí la primaria debería ser leer libros solo, o sea, de verdad me sobrarían los libros de texto, porque creo que se podría llegar a ellos pues desde libros, ya no digo solo literatura, libros científicos, libros, el periódico, la prensa en la escuela, teatro, y con eso, madre mía, aprenderías tanto, lengua, de todo, no sé. Entonces creo es eso, que no está bien, pero que entiendo también a los profes. Que las circunstancias son las que circunstancias son las que son, claro. Verónica Torres se revela contra el mundo, una novela de Duomo Ediciones para lectores a partir de 9 años aproximadamente, con un pequeño misterio y una gran lección. Muchísimas gracias, María Menéndez. Muchas gracias, Paloma, encantada, de verdad, ha sido Te un placer. Te invito a que quedes con nosotros hasta el final del programa. Sí, hombre, me interesa además muchísimo lo que voy a oír. Elena Rodríguez es técnico superior en educación infantil, educadora social, y lleva desde 2006 trabajando con pequeños de entre 0 y 3 años en diversas escuelas públicas de León, Ponferrada y Asturias. En 2019 comenzó su aventura con Tribucando. Elena, cuéntanos qué es Tribucando. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en tu programa, la verdad, porque vi que el otro día te habían dado un premio, así que ya tu programa me encanta, así que ahora ya por lo menos está reconocido. Gracias. Tribucando es el nombre que le puse yo a la cuenta porque para educar hace falta toda la tribu. Entonces cogí el tribu y cando de educando y lo junté. Y monté el nombre de Tribucando. Hoy hablamos de libros, de lectura, de hábitos de lectura, de historias. ¿Cómo se inicia a unos niños tan pequeños? Porque tú estás trabajando con 0 a 3 años y ya desde ese momento, de alguna forma, se empieza a cultivar, si no el hábito de la lectura como tal, las destrezas que les van a permitir luego disfrutarla. ¿Cómo se comienza? Pues a la escuela, por lo menos aquí donde yo trabajo, empiezan a venir a partir de los 3 meses. Entonces, se supone que de 0 a 3 meses los niños y las niñas solo ven en blanco y negro. Entonces, en esa edad lo que tendríamos que acercarles son imágenes en blanco y negro. Sí que es cierto que después de haber pasado 9 meses dentro del útero materno, cualquier cosa que esté a su alrededor ya es sobreestimulación para ellos. No haría falta que les ofreciéramos nada. Simplemente con que contemplen lo que tienen alrededor ya sería suficiente. Entonces, nosotros de 3 a 6 meses intentamos no sobreestimularles mucho. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las aulas de 0 a 1 año hay 8 bebés normalmente, entonces ya entre ellos se sobreestimulan muchísimo. Suficientemente, claro. Les presentamos de 3 a 6 meses imágenes en blanco y negro, y luego de 6 meses en adelante les introduciríamos el color rojo y el amarillo, que son los que más contraste producen. Y luego ya iríamos presentando imágenes con más colores.
Sí que es verdad que al principio presentamos solo imágenes, pero luego vamos invitándoles con cuentos que son de tela o cuentos que son así como más gorditos, intentando que no sean los de cartón, porque no sé qué tiene el cartón, pero se lo llevo por la boca. Hay que ir adaptándose porque es lo que comento, que el aula es de 0 a 1 año, entonces hay bebés de distintos meses, entonces sí que procuramos también contarles cuentos. Cuentos de los que hay en las librerías que todo el mundo puede tener en casa, pero se los contamos nosotros mostrándoles a ellos las imágenes a la vez que los vamos narrando. Y otra de las cosas que hacemos con las imágenes, a veces lo que hacemos son mostrarles las imágenes con palabras en lengua de signos, de manera que aunque vayamos haciendo lengua, porque en la escuela en la que yo estoy sí que intentamos hacer lengua de signos, entonces que vayan viendo también la imagen, no solo cuando nosotros hacemos el signo. Y poco a poco ir poniéndole los cuentos a su altura para que ellos mismos vayan cogiéndolo cuando quieren. ¿En qué benefician los cuentos rimados, cantados, las típicas cantinelas estas de que mueves las manitas, acompañas una canción? ¿Eso en qué cultiva o en qué beneficia el desarrollo de un niño en lo que a lectura se refiere? ¿A lectura o asimilación de historias me refiero? Tanto los cuentos rimados como los cuentos acompañados de gestos hacen que aprendan muchísimo más rápido cualquier concepto que les quieras enseñar. De hecho, aprenden mucho más rápido ellos las canciones y se las quedan. De ahí que, por ejemplo, la tabla de multiplicar te digan que se la enseñes en la edad en la que corresponde, pero cantada, con canciones. Como eso a otros muchos conceptos. Entonces, lo aprenden más rápido y aparte ellos por la vista perciben mucho más rápido y el gesto lo saben imitar mucho antes que, por ejemplo, decir alguna palabra, porque el cerebro se desarrolla antes a nivel visual y gestual que no a nivel de lenguaje. Entonces estaríamos favoreciendo también el desarrollo cognitivo, así como el del vocabulario. Todos los que estamos aquí de alguna forma hemos sido, imagino, entretenidos o disfrutado de nuestros abuelos contándonos cuentos. Los niños de hoy en día, lo que ahora se llaman, creo que se llaman, ¿cómo se llaman? Pandemials les llaman, o cuarentenials o algo así. Parece ser que es un vocablo nuevo que han sacado para todos los niños que están naciendo ahora al hilo del confinamiento y la pandemia. Estos niños, pues con sus abuelos, la verdad es que muchos ni siquiera los tienen cerca. ¿Vosotros en la escuela notáis a los niños que sí que están criados en tribu? Y cuando me refiero a en tribu me refiero a con padres, con abuelos, con adultos a su alrededor que les cuentan cuentos y que les cuentan historias, y los niños que no tienen esa posibilidad, ¿se nota? Se nota muchísimo porque los niños a los que les cuentan cuentos o historias, ya sean sus padres, sus abuelos o hermanos, porque incluso muchos hermanos les cuentan cuentos a los pequeños, se nota un montón a la hora de hablar. Tienen una mejor pronunciación, se les entiende mucho más rápido y empiezan a hablar antes. Normalmente sí que hay niños que no tienen esta estimulación en casa y aún así hablan, porque sí que es verdad que al final no solo el entorno que tengan en casa, sino todo el entorno, porque tú vas con el niño al supermercado, vas con el niño a dar un paseo y están constantemente oyendo a personas hablar y contar historias, porque al final todo lo que hablamos son historias. Entonces, pero sí que se nota porque, por ejemplo, estos niños que están relacionados con historias que les cuentan o que tienen más libros en casa, cuando llegan a la escuela tienen un mayor interés por los libros y no los destrozan tanto, porque lo tienen como algo que es como muy valorado para ellos, entonces los usan para leer. No arrancan las páginas, o sea, tienen como bien entendido el concepto de lo que es un libro y para qué sirve y los tratan, por así decirlo, de la manera correcta. Incluso te piden que tú les cuentes más cuentos. Son tan cuidadosos con los cuentos que te piden los cuentos que tú tienes, porque sí que tenemos muchos cuentos a su altura y cuando vemos que se van estropeando los vamos renovando y quitamos los que ya están más estropeados, pero por ejemplo los que nosotras les contamos suelen ser nuestros propios, o de la escuela, y esos están más arriba, alto para que ellos no los cogen. Entonces a veces esos niños sí que te piden los tuyos que tú tienes propios, que son los que están más altos, para que se los dejes, y hay veces que claro que sí que se los dejas y luego pues bueno, te arriesgas a lo que pueda ser, pero sabes ¿no? Que lo va a tratar de otra manera y sí que se nota un montón. ¿Qué consejo nos darías a los oyentes
bueno, a los oyentes, a todos los que estamos aquí sentados, para estimular desde tan pequeñitos? Ponnos, hablamos de maestros, ¿no? Ponnos 2 deberes, como digo yo. ¿Qué podemos hacer esta misma tarde? 2 cositas, 2 gestos breves o sencillos que podemos hacer para, si tenemos un niño de esas edades tan jóvenes, estimularle, acompañarle, incentivarle en las historias, ¿no? No vamos a hablar solo de lectura. Pues en primer lugar, tener libros y cuentos a su altura, adecuados para ellos, porque está claro que no vas a tener una enciclopedia o un libro de historia o un libro que a él no le interese, sí. Que al final tienen que ser libros adecuados para ellos, que dependiendo de la edad tengan más o menos colores, más o menos texto o imagen, y el grosor de las hojas sería diferente, pero lo primero, tenerlos a su altura. Contarles muchas historias, y no solo contarles historias, sino escucharles cuando ellos te intentan contar historias, porque tan importante es contarles como que ellos te cuenten, porque cuando salen del cole te quieren contar muchas veces todo lo que han hecho, y eso no deja de ser una historia, pero si tú no los escuchas, cuando sean adolescentes no esperes que te lo cuenten. Efectivamente. Y o sea, más libros y menos pantallas. Creo que, pero para todas las edades, porque al final un niño lector es porque tiene padres lectores. Elena Rodríguez, desde Tribucando, muchísimas gracias por haber participado en el programa, una delicia, y estoy segura de que todos tus niños están disfrutando como locos de una profesora como eres tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. En el último informe PISA sobre la lectura, España obtuvo el peor resultado en 14 años. Ha descendido 19 puntos respecto al último informe, situándonos por debajo del promedio de lectura de los países de la OCDE. Isabel Borda, ¿nuestros escolares no leen? Buenos días. Yo creo que sí leen, ¿eh? Yo creo que sí leen. Lo que pasa es que no leen lo que los adultos queremos que lean. Pero yo creo que sí leen, y mucho además, y mucho, porque si además nos fijamos en las estadísticas lectoras, en los índices lectores y en la venta de libros infantiles, sí. O sea que ahí tenemos también otra fuente de información, yo creo sinceramente que los niños y las niñas hoy tienen sus personajes favoritos, son fieles a sus personajes y saben cuando se les da la oportunidad. Sí, yo creo que sí leen. Isabel Borda, cuyos trabajos de investigación sobre la lectura entre los escolares son toda una referencia, está convencida de que leer es, sobre todo, una experiencia emocional. Ese punto de vista seguramente fuera uno de los responsables de que se uniera Esperanza García Sancho para crear la obra La autoestima, Noelia viste de lunares el mundo, uno de los títulos de la colección Psicocuentos de la editorial Pirámide. Su obra conjunta aborda la autoestima a través de un cuaderno de trabajo y la historia de Noelia, una cebra con la piel diferente al resto, y aunque quería ser como los demás, pues no le era fácil encontrar la forma de ser feliz. Esperanza García Sancho es doctora en psicología y su trayectoria profesional gira en torno a 3 ámbitos: la docencia, la investigación y la intervención psicológica. Esperanza, ¿cómo surgió la idea de unir un cuento destinado a la lectura de los niños con un cuaderno de trabajo para los educadores o los adultos acompañantes? Buenos días, Paloma. Pues la idea surge de la colección de psicocuentos que tiene diferentes ejemplares donde van planteando la idea de incluir una guía para padres y profesores, para adultos, que puedan ir trabajando la variable de la que vaya el libro, en este caso la autoestima, y un cuento, un psicocuento, que es el libro que es el cuento que ha elaborado Isabel Borda, para transmitir esa idea al niño, ¿no? A través de la literatura. Entonces, esa idea lo que incluye es unas pautas para los profesores y para los padres, para que sepan cómo trabajar, pues en este caso, cómo trabajar la autoestima, y luego cómo transmitir eso a los niños, ¿no? Cómo lo pueden, pues a través de un cuento, a través de historias. Lo decía María, ¿no? Que uno se siente identificado con los personajes y al final, de alguna manera, ve a través de la literatura y de los cuentos, pues va viendo diferentes opciones, diferentes estilos de vida, diferentes rasgos de personalidad, y eso te permite identificarte, ¿no? Decía que había un adolescente que había dicho que era como ir al psicólogo. Bueno, no es como ir al psicólogo, evidentemente, pero sí que te sirve para tu desarrollo, porque estás contemplando diferentes opciones que a lo mejor no son las que tienes a tu lado en el cole, ¿no? De tu compañero de pupitre, pero
estás viendo que hay otros caminos, otras opciones, que yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, pues sí, en el caso de la literatura del libro de Isabel, pues que igual el personaje no cumple con el estándar, pero hay esperanza de que ella pueda sentirse bien y pueda potenciar su autoestima. Ese es el primer cuento que escribe Isabel Borda, porque hasta el momento a lo que se dedicaba, entre otras muchísimas cosas sin duda, era analizarlos, analizar lectura, analizar el tipo de lectura y de repente salta al otro lado del escenario y decide escribir un libro, un cuento. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, Isabel. Ha sido un regalo. Yo creo que ha sido una oportunidad maravillosa, porque siempre llevo muchos años dedicándome a los cuentos, a la poesía infantil, teatro infantil, a dar clase de ello, en fin, de literatura infantil, etcétera, y de repente tener la oportunidad de crear mi propio personaje, además un personaje como Noelia, que es que Noelia, yo creo que los primeros libros, aquí María podía un poco decir, tiene más experiencia, el primer libro que escribe o los primeros libros tienen mucho de ti, y yo creo que yo era un poquito como Noelia, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues la verdad es que ha sido precioso, ha sido una aventura muy bonita, muy bonita, muy bonita. Si leer es precioso, escribir es apasionante. Las dos cosas son como son las dos caras de una moneda, ¿no? La verdad, muy bien, muy precioso, ha sido una aventura muy bonita. Esperanza, el cuaderno, como decíamos, trata, el cuaderno, sí, pues un cuaderno de trabajo, trata sobre la autoestima. ¿Nos podrías dar tu propia definición de qué es la autoestima? La autoestima, voy a dar me tengo que también que acoger a la definición científica. Seguramente, pero claro. Al final es la idea de sentirse valioso, es ese sentimiento de que uno se siente valioso, y para eso tiene que sentir que es una persona competente y que es aceptada, ¿no? Que al final está aceptada dentro de un contexto. No es necesario que nos acepten todos, que todos piensen bien de nosotros, pero al final uno, si siente que es competente, que es bueno en ciertos ámbitos, y que además esto de alguna manera está valorado por alguna parte de la población, pues al final uno se siente valioso, se siente digno de ser apreciado, ¿no? Por todos. Isabel, has estado mucho tiempo, como decíamos, analizando otros autores, otros cuentos, y ahora como empiezas a escribir. ¿Noelia nació como una historia, o hay mucho de tu trabajo previo, de haber analizado mucho cuento, o fue algo espontáneo? No, hombre, por supuesto fue espontáneo. Yo tenía claro que quería una protagonista mujer, femenina. Dado que la colección Psicocuentos se dirige sobre todo a una franja de edad de 4, 5, 6 años, tenía claro que quería que fuera un animal porque le ayuda a identificarse, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues te sientas y empiezas a trabajar. Yo soy una persona que, claro, creo mucho en el trabajo sistemático, ¿no? Me levanto por la mañana, me pongo a trabajar a la misma hora, entonces yo tengo mi cuaderno creativo y empecé a apuntar ideas hasta que salió la historia de esta cebra, que es de lunares y no tiene rayas, es diferente. Y sí, obviamente en mi formación y en todas mis lecturas salieron a la luz de alguna manera, claro. porque he leído muchos cuentos y de alguna manera hay muchos cuentos presentes en este cuento. Sí. O sea que yo sé cuáles son mis influencias y lo tengo claro. Por supuesto, yo creo que cuando una persona lee, es lectora, y se pone a escribir algo, todo su mundo, todo su bagaje de experiencia lectora sale en ese proceso de escritura de alguna u otra manera. No partimos nunca de cero, Paloma, no partimos de cero cuando somos lectores, vamos. Claro. Ese es el sentido, además, que tiene la lectura, ¿no? Nos acompaña en el viaje de la vida, poniendo y sembrando imaginación, sembrando propuestas, sembrando sentimientos y emociones que los tenemos identificados a determinados personajes. O sea, yo te podía hablar
de cuentos que clarísimamente, Sofía la vaca que amaba la música, es un cuento súper bonito que cuando escribí el mío de Noelia, digo, mira, es un pariente de Sofía, claro. Es un pariente de Sofía. Y como Sofía hay otros cuentos, no sé, me parece, Frederick también, o sea que está claro que los cuentos que he leído y que amo profundamente, porque los amo, Frederick es mi amor total, está claro que están ahí en Noelia, claro que sí. Claro. El cuento de Isabel Borda está dirigido, como nos ha dicho ella misma, para niños entre 4, 5, 6 años, pero el cuaderno que acompaña, diseñado por Esperanza, viene orientado directamente a trabajo de los padres. La cebra Noelia tiene problemas a la hora de aceptar sus diferencias e identificar sus competencias. Esperanza, ¿qué es lo más habitual que hagamos? ¿Comparar a nuestros hijos con otros niños o compararnos nosotros como padres? Podría decirte que las dos, ¿no? Que muchas veces nos comparamos nosotros como los padres, como las mismas características de los niños si coinciden con las nuestras o con las que nosotros deseábamos o teníamos esas expectativas de cómo iba a ser nuestro hijo, y también compararlo con otros compañeros, ¿no? Con otros niños de su edad. La idea que intenta transmitir el libro, que además creo que la transmite muy bien, es que bueno, pues cada uno tiene diferentes características que lo definen, y hay que encontrar en lo que uno es fuerte, en qué brilla uno, ¿no? En qué lo define a uno y potenciar esa parte. Es un poco la idea del libro, y también lo que intenta transmitir esa guía, ¿no? Vamos a ver, intenta fomentar en tu hijo aquellas cosas pues, que se le dan bien, que saben que están mostrando preferencia o ilusión por ciertas actividades, y no te quedes estancado en esa idea de que a lo mejor, bueno, pues no hay algo en lo que no es demasiado bueno, ¿no? Hay otras cosas en las que tú puedes ser bueno, hay diversas opciones, y creo que esa es la línea que uno tiene que seguir para poder potenciar una buena autoestima en los hijos. Hay cosas en las que somos mejores, otras en las que somos peores. Vamos a buscar lo que es bueno tu hijo. Hace un momento María se ha metido así un poquito en el charco hablándonos de los libros en la escuela, ¿no? De las lecturas en la escuela. Isabel, para fomentar el amor por los libros, ¿es necesario, tú crees que necesitaríamos actualizar el catálogo de la literatura que se enseña en la escuela? Yo creo que sí, pero hay una frase de una estudiosa argentina que habla de democratizar la lectura en la escuela. A mí me parece que sí, hay que renovar, hay que escuchar, como dice Elena. O sea, a mí me parece que las compañeras de mesa hoy están diciendo verdades. O sea, a mí me parece muy importante escuchar a los niños y a las niñas, sus opiniones sobre los libros que de alguna manera le hacemos leer. Como dice María, me parece una barbaridad que haya solo 3 libros de lectura obligatoria, es que no es impensable al año. Entonces sí me parece muy importante democratizar el repertorio de lectura, y sobre todo me parece fundamental compartir. A mí me parece que compartir las lecturas con nuestros estudiantes, escucharles, y generar comunidades de lectura dentro de la escuela me parece fundamental. Noelia Vista de Lunar es el mundo, mucho más que un cuento. Isabel Borda, Esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Nuestra siguiente invitada es Nerea Moya, y es el corazón del proyecto, que nació casi a la vez que su hijo. El proyecto se llama Ver, Oír y Sentir, toda una declaración de intenciones. ¿Qué es? Cuéntanos, que estamos deseando, porque tú eres técnico en emergencias sanitarias, ¿verdad? Sí, hola Paloma, buenos días. Sí, yo llevo ya más de 12 años siendo técnico en emergencias sanitarias, y este proyecto surge en el momento en que nace mi bebé, bueno, antes, cuando estaba embarazada, y me despiden. Bueno, entonces, como muchos proyectos, ¿verdad? Vi la oportunidad que con el nacimiento de mi hijo, pues, ¿por qué no hacer mi propio proyecto? Empezó siendo solo cursos de primeros auxilios, que es a otra cosa de las que yo me dedicaba, aparte de hacer guardias como técnico en emergencias, sino también a dar cursos de primeros auxilios en coles, escuelas, en empresas privadas, públicas, a la población en general.
Y cuando tenía a Bryce de pocos mesecitos en brazos y veía que había una falta de comunicación, ¿no? Que bueno, pues que yo no le entendía, él no me entendía a mí, y aparte Bryce era de alta demanda, y bueno, las mamás que tienen hijos de alta demanda me entenderán que tener a un niño, un bebé todo el rato llorando por absolutamente todo, que no lo puedes dejar en ninguna superficie plana, que necesita de estar en contacto físico contigo todo el rato y que ya no sabes si llora porque tiene hambre, porque tiene el pañal sucio, porque tiene sueño, porque es que ya llega un momento en que no sabes por qué llora, dices, tiene que existir algo con lo que yo te pueda entender. Y una de esas noches tan largas que pasas sin dormir, pues buscando información, encontré Baby Sign, que es originario de Estados Unidos, que utiliza la lengua de signos, y la verdad es que al principio te tengo que decir que era muy escéptica y decía, bueno, esto yo creo que con bebés oyentes, no sé yo, esto no creo que funcione. Y lo probé durante unos meses, pero como veía que mi hijo no me devolvía ningún signo, pues lo dejé un poco aparcado. Y luego cuando veía que la situación seguía igual y que mi hijo pasaban los meses y seguía llorando, dije, venga, va, lo vamos a intentar por última vez. Y sí, funcionó, y me hice instructora para poder enseñar también a familias y ayudar a familias y cuidadores el maravilloso sistema de Baby Sign, que a mí me ha salvado muchísimo, y desde que lo utilizamos, la verdad es que mi hijo, que ahora mismo tiene 2 años y medio, cambió por completo, dejó de llorar tantísimo, porque claro, tú imagínate un bebé que no te puede decir lo que necesita y lo que pasa, y que tú tampoco le puedes entender. Claro. Pues al final esa falta de comunicación es lo que hace que él también se frustre más, llore más, tenga más rabietas, y al final, si implementamos un sistema de comunicación que él nos pueda decir lo que necesita y lo que siente en cada momento, pues esas situaciones se van reduciendo. Y el ambiente en casa es genial desde entonces. Le hemos preguntado a Elena qué diferencia había entre los niños que leen y los niños que no leen, que ella observa en su escuela, y te traslado en cierto modo a la pregunta, ¿qué diferencia hay entre un bebé que aprende Baby Sign, es decir, a hacer señas, a comunicación gestual, y el niño que no? Pues mira, yo te cuento que, por ejemplo, los niños que empiezan a signar y que aprenden lo que es la comunicación mucho antes que un niño que no signa, tiene un vocabulario muchísimo más rico, el lenguaje lo desarrollan muchísimo antes, les ayuda también en su capacidad de su psicomotricidad, en su concentración, porque tienen que pensar cómo tienen que hacer los signos. Luego les va a ayudar también en la lectoescritura, porque además todo esto favorece pues todo el desarrollo cognitivo, las inteligencias múltiples, y cuando ves un niño que signa, lo pones mal comparado, porque no se debe comparar, con otro bebé que no signa, la diferencia del lenguaje es enorme, porque además también se frustran menos, como te comentaba, o sea, con la comunicación ellos te pueden decir lo que necesitan, y como tienen esa necesidad cubierta, tienen una autoestima mucho más alta, son mucho más sociables que otro niño que no signa, ¿no? Y yo tengo la gran suerte de que, por ejemplo, en la escuela infantil de Bryce también utilizan los signos, y puedo compararlo mal hecho con los niños que a lo mejor se juntan con el parque de su misma edad y los padres me preguntan, Lara, pero tu hijo ¿cómo habla tanto? ¿Cómo pronuncia tan bien? ¿No? Y bueno, pues ahí ves la diferencia de un niño que aprende a signar y aprende a comunicarse mucho antes de un niño que no. ¿Influye directamente en el desarrollo del lenguaje? Porque parece ser que si se comunican a través de gestos y es suficiente, parece que pierden la necesidad de utilizar las palabras, o no, al contrario. Para nada, porque el Baby Sign es un sistema bimodal. En el momento que tú estás signando, estás haciendo el signo, estás diciendo la palabra. Claro. Ellos la aprenden antes. Tú a lo mejor en tu día a día dices una vez vamos a comer, y sin embargo cuando estás aprendiendo a signar dices varias veces bebé, vamos a comer, y lo vuelves a repetir. Entonces, con la constancia y la repetición de palabras aprenden mucho antes lo que son las palabras, incluso a decirlas mejor. Al igual que se esfuerzan por hacer cada vez mejor los signos, también se esfuerzan por la dicción, ¿no? Por decir cada vez mejor las palabras. O sea, que aprenden muchísimo antes, está directamente relacionado. ¿Podéis llegar a tener conversaciones? ¿Perdón? ¿Podéis llegar a tener conversaciones? Sí, bueno, o sea, te cuento una anécdota. Mi hijo relacionaba palabras con signos, con 8 meses y con 9 meses, que yo decía, pero no puede ser, o sea,
cuando no haces esto, tú te piensas, no eres consciente de lo que pasa por su cabeza y piensas que es imposible que un bebé pueda llegar a relacionar estas cosas, ¿no? Y cuando empiezas a implementar el baby sign, ellos te hacen palabras, te hacen frases a través de los gestos que dices tú, pero madre mía, pero ¿cómo puedes pensar esto? Si yo pensaba que en tu mini cabecita esto todavía no estaba implementado, ¿no? Y te dicen todo lo que sienten, lo que piensan a su manera. Claro. Incluso si en algo no están de acuerdo, te lo hacen saber a través de los signos, ¿no? Yo tengo una anécdota muy graciosa con mi hijo que siempre volvemos por el mismo camino y de repente mi hijo estalló en el carro y yo decía, pero ¿qué te pasa? Si hace un momento estabas genial y de repente rabieta y yo, ¿qué te pasa? Sígnamelo, dime qué es lo que te pasa. Y me signó gato, que le daban de comer a los gatos. ¿Por qué? Porque había una señora donde nosotros pasábamos siempre que le daba de comer a los gatos. Y él, ese día no habíamos ido por ahí, entonces él quería ver a los gatos. Si él no me hubiese podido comunicar que ese día no habíamos pasado por los gatos y que su enfado era por eso, pues imagínate, al llegar a casa, bomba, porque le quitas el abrigo y quiere ir a la calle, quiere ver a los gatos, y hasta que yo pude comprender que era eso lo que quería, pues oye, pues una rabieta menos y también él se siente más entendido porque ya pues hablas con él, ¿no? Pues claro. Es que ahora mismo no podemos volver, ya llegamos a casa, jugamos. Nerea Moya, muchísimas gracias por abrirnos este increíble mundo de la comunicación gestual desde tu proyecto Ver, Oír y Sentir. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Todo el mundo es un gran lector, solo que algunos aún no han encontrado su libro perfecto, ese que les descubrirá los mayores encantos de la vida. Gracias Esperanza García, Isabel Borda, María Menéndez Ponte, Nerea Moya y Elena Rodríguez por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a las 5 y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Penac, con quien habríamos abierto el programa, nos invita a leer por el simple placer de hacerlo, porque para él, el verbo leer es uno de esos pocos verbos para los que, independientemente del idioma en el que los conjuguemos, no funciona el imperativo. También le pasa a los verbos amar o soñar. A nadie se le puede exigir lee, de la misma forma que a nadie se le puede ordenar que ame o sueñe. Leer, amar o soñar son actos espontáneos que o nacen del corazón o no nacen. Hasta aquí el programa de hoy. Tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.